0:30 y seguimos con la revisión de las informaciones en Chilevisión Noticias Cierre, hablando justamente de la inflación con lo que hemos visto en los últimos días. Hoy día sube la benzina 11,8 pesos en promedio, las bencinas, por ejemplo, gasolina 93 y 97 octanos, y también las cuentas de la luz que van a ir también subiendo en caso de que no se apruebe el proyecto presentado por el gobierno en el Congreso. Justamente nos vamos a conectar nuevamente con Rodrigo Palma, economista y docente de la Universidad Católica. Estábamos hablando de lo que mucha gente está pidiendo, algún IFE justamente, alguna inyección de dinero directamente a los bolsillos. Rodrigo, ¿por qué eso no es una buena idea para enfrentar la inflación en nuestro país? Bueno, fundamentalmente, como hablábamos anteriormente, la inflación hoy día tiene dos partes, ¿no? Dos patas distintas. La primera parte tiene que ver con el shock de la oferta y que en principio surge a partir de la pandemia y hoy día nos choca fundamentalmente a partir de la guerra, que efectivamente disminuye la oferta de ciertos productos, fundamentalmente productos de la canasta básica. Y por otro lado tenemos un shock de demanda, donde efectivamente, no solamente en Chile se vio potenciado por los retiros, pero que en general en el mundo hubo una mayor liquidez. Por tanto, los consumidores teníamos una mayor cantidad de plata para ir tras una menor cantidad de bienes. Por tanto, se produce un aumento en los precios. Si hoy día la gente tiene más plata, efectivamente los precios van a seguir subiendo y se van a generar mayores presiones inflacionarias de las que ya existen. No es que toda la culpa sea de los retiros o sea por los IFES, pero sí efectivamente si existieran nuevos IFES, se producirían mayores presiones inflacionarias a las ya existentes. Rodrigo, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que subía la tasa de interés 0,75%, lo mismo que hizo el Banco Central acá. ¿Cómo nos influye esa decisión y cómo influye también en el precio de los elementos que estamos importando en nuestro país? No, tiene efectos bastante interesantes, ¿no? Primero destacar que lo que hace la Fed en este caso es básicamente subir la tasa de interés, tal como dices tú, igual que el Banco Central de Chile, porque ellos también están en presiones inflacionarias. Ellos tienen una inflación hoy día del 8,6% a 12 meses, que es la más alta en los últimos 40 años. Por tanto, están viviendo un proceso similar al nuestro. Ahora, el hecho que ellos hayan subido su tasa de interés en un 0,75% es importante para nosotros porque recuerda que el dólar en los últimos días venía subiendo bastante fuerte. Y esto Exacto. es fundamentalmente porque los mercados ya habían internalizado esta alza de tasa. Por tanto, de hecho, hoy día el dólar cerró a la baja. Entonces, esto implica que necesariamente al cerrar el dólar a la baja, la mayoría de los precios de los bienes importados también van a tender a disminuir. Por eso es que tanto el precio del petróleo, por ejemplo, sube y seguramente en las próximas semanas debiésemos ver una pequeña caída. Perfecto. Entonces, O por lo menos, o por lo menos un alza no tan pronunciada. perfecto. Entonces, por ahí se podría controlar. Pero justamente, eso está en el petróleo. ¿Qué va a pasar a largo plazo? ¿Un dólar a 900 pesos, tal vez? No debiera ser. Lo que debiera empezar a hacer ahora, debiera empezar a suceder es que el dólar empezara a tener una tendencia hacia la baja. No una tendencia hacia la baja muy pronunciada, no cercana a los 800 pesos, pero sí debiese acercarse, ¿no? Debiese ir lentamente bajando hacia los 800 pesos. Perfecto. Ahora, para la gente que puede ahorrar, porque no todos tienen la capacidad de ahorro, eso se podría invertir. ¿Conviene invertir sobre todo en acciones, en el extranjero, en el S&P 500, por ejemplo, que ese es un índice de Estados Unidos, o mejor meterlo en un fondo mutuo, invertirlo en un fondo mutuo algo más reservado, como está sucediendo en los últimos días? La verdad es que cuando uno tiene dinero y va a invertir en acciones ya sea en Estados Unidos, sea en Chile, sea donde sea, es bastante importante tener conocimiento de los mercados. Si uno no tiene conocimiento de los mercados, yo aconsejaría otro tipo de instrumentos como los que mencionas tú, fondos mutuos, incluso algún depósito a plazo si lo que quieres es correr menos riesgos, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno va a desarrollar una inversión en el mercado accionario, me parece muy relevante que las personas tengan el conocimiento y hay que saber cómo se comporta el mercado, cómo se comportan las acciones. Ahora, hoy día, no sé si es un buen momento para desarrollar ese tipo de acciones porque los mercados están muy volátiles, ¿no? Entonces, depende mucho de cuál es el riesgo que uno quiera correr, en qué instrumento debe desarrollar su inversión. Claro, ahí vamos a tomar obviamente que esto hay que buscar
la recomendación de un especialista justamente en esta materia, así que esto es solamente una opinión para que también la gente vaya tomando cuidado de que no, pero es que en la tele dije, no sea así. Esto es solamente una mera opinión para ir viendo cómo está la situación en nuestro país. Ahora, cambiemos de tema porque también se está hablando justamente del proyecto de 40 horas aquí en Chile, Rodrigo. ¿Cómo lo ves tú actualmente? ¿Es correcto hablar de este proyecto, sobre todo con lo que está sucediendo económicamente en nuestro país? A ver, yo creo que las cosas, este tipo de política yo creo que hay que analizarla de dos perspectivas, ¿no? De la perspectiva del ciudadano y de la Ya. perspectiva del agregado. Desde la perspectiva del ciudadano yo creo que es súper importante, yo creo que efectivamente en ciudades como Santiago, por ejemplo, se hace muy complejo trabajar la cantidad de horas que trabajamos, fundamentalmente por los tipos de desplazamientos que tenemos, ¿no? Una persona, no sé, que trabaja en Puente Alto, por ejemplo, y que tiene que trabajar en Providencia, es una hora de traslado por lo menos, una hora de ida y una hora de vuelta, por tanto, se hacen que las jornadas sean demasiado prolongadas. Entonces, me parece que por esa vía me parece una buena política. Ahora, desde el punto de vista agregado, sí efectivamente podría tener algunos elementos negativos, pero existe un mecanismo por el cual nosotros podemos un poco saltear, ¿cierto? Todas las problemáticas que podría traer, que tiene que ver fundamentalmente con la productividad, que es uno de los elementos donde peor estamos en Chile. Yo creo que si somos capaces de mejorar la productividad, somos capaces de mejorar en innovación, no debiésemos tener mayor problema en generar un incremento en el salario mínimo y tampoco en una disminución de la cantidad de horas de trabajo. Pero es muy importante, insisto, mejorar en la productividad, es decir, que en una menor cantidad de tiempo seamos capaces de producir lo mismo. Y para eso es muy importante visualizar nuevas formas de poder producir, o sea, es decir, estar innovando constantemente en nuestros procesos productivos. Exactamente. Es más, conozco casos muy acotados de algunas empresas que incluso han tratado de modificar ahí la jornada laboral y le ha ocurrido mucho mejor porque, claro, hay una mayor productividad porque los empleadores, los empleados están más felices finalmente. Colaboradores, como les gusta decir actualmente. Ahora, lo que tú decías, Rodrigo, es muy importante. Hay que cambiar también el estilo de vida en cuanto a cómo se va combinando esto, porque también puede ayudar a la familia a pasar más tiempo, por ejemplo, con los amigos, salir. Eso nos podría ayudar justamente a también reactivar un poco más en la economía, menos horas de trabajo, más tiempo de ocio. Por ejemplo, salir más a los restaurantes que hoy día están viendo cómo cada vez más los clientes se están alejando más y más, sobre todo porque está todo más caro. Sí, bueno, no sé si hoy es el momento preciso para salir más a restaurar, porque son precisamente lo que habíamos la semana anterior, que uno de los ítems que más ha crecido el aumento en los precios, ¿no? Exacto. Pero sí yo considero que es fundamental. Yo considero que es fundamental para el buen vivir de la sociedad, ¿no? Que las personas podamos vivir de una manera correcta, tener momentos de ocio. Y hoy día, por la cantidad de horas que se trabajan y por los tipos de desplazamiento, insisto, se hace muy complejo que ciertas personas tengan acceso a tiempos de ocio. Hoy día el tiempo de ocio es privativo de personas que tienen cierto nivel de ingresos y que viven en ciertos lugares específicos. Por tanto, la idea me parece que sería poder democratizar esos procesos, o sea, hacerlo más extensivo a todas las partes de la sociedad, y por lo tanto me parece que es una buena medida, y seguramente eso también va a ayudar a reactivar una serie de mercados que hoy día están un poco dormidos, ¿no? Tal como dices tú, el mercado de la entretención, seguramente el mercado de la actividad deportiva. Tal vez si las personas tienen menos horas de desplazamiento de trabajo, podrán reactivar sus actividades deportivas. Hay una serie de mercados que seguramente se van a ver beneficiados con ello. Rodrigo, si ya se está implementando, por ejemplo, en Reino Unido, va a ser el programa piloto más grande que se haya implementado. Algunas otras empresas ya lo han hecho en cuanto a probar estas 40 horas en alguna parte del mundo. ¿Cómo se avisora esta comparación con Chile? ¿Podemos compararnos para tomar eso como alguna fuente de inspiración? ¿O tenemos que decir, no, lamentablemente esos son otro tipo de economías, nosotros tenemos que verlo dentro de nuestra realidad? Yo creo que es muy difícil establecer comparaciones con países de culturas tan distintas, ¿no? Yo creo que hay una cuestión cultural que es muy importante y que tendemos siempre a dejar de lado. Culturalmente, los ingleses son muy distintos a nosotros, los países nórdicos son muy distintos a nosotros. Pero me parece que
podemos tener elementos que nos ayuden a poder sobrellevar una rebaja sin mayores complicaciones. Como te decía, me parece que tenemos que buscar mecanismos para mejorar la productividad y yo creo que por ahí va el desafío fundamental de las empresas. Rebajar la cantidad de horas y motivar de tal manera a los trabajadores para que esto aumente su productividad y de esta forma no se vea dañado la fuente productiva, porque finalmente si una empresa empieza a perder, si no le es rentable esto, seguramente vamos a empezar a perder puestos de trabajo. Rodrigo, me quedan dos preguntas. La primera, para cerrar el tema de las 40 horas. ¿Qué es mejor? Un marco legal flexible pero bien reglamentado, o establecer derechamente las 40 horas en los 5 días y no hay opción a flexibilizar? Me parece, o sea, aquí hay distintas visiones, ¿no? Desde mi perspectiva, yo creo que es mejor una flexibilidad, Perfecto. pero aquí hay distintas visiones al respecto. Yo creo que es mucho mejor una mayor flexibilidad porque nos permite estar, valga la redundancia, ser más flexible y organizar de mejor manera la economía. Claro, ahí para también interpretarlo creo que estoy de acuerdo porque hay muchas realidades también, muchas realidades sociales que justamente se podrían entrar en esa flexibilidad. Y lo último, ante la inflación, los consejos que le podemos dar a la gente, ¿cómo ahorrar finalmente? Un poco lo mismo conversábamos la semana anterior, tratar de planificar fundamentalmente los gastos. Una de las fuentes de desangramiento de la economía familiar tiene que ver con la mala planificación de la alimentación. Se compran muchas verduras, se bota mucha verdura, se bota mucha comida, por tanto es fundamental hoy día planificar, cotizar. Las familias están volviendo a aquellas fuentes de compras más baratas, fundamentalmente las ferias, los mercados, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que por ahí van las recomendaciones, fundamentalmente planificar y revisar los distintos precios de aquel lugar que salga más barato. Perfecto. Rodrigo Palma, economista y docente de la Universidad Católica, muchas gracias por esta entrevista con Chilevisión Noticias Cierre. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches.